Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Daniel Llanos, catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana y especialista en temas de la niñez y la juventud, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar sobre la violencia social y el impacto en el desgarramiento de las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, Daniel, y bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro, por la gentil invitación y siempre es un gusto poder compartir contigo estos espacios. Bueno, acá las órdenes. Sé que estás en una investigación dentro de tu plaza académica en torno precisamente a este tema que incluye encuestas. Yo creo que es muy importante que en el país se abra un espacio de discusión muy seria respecto al efecto que está teniendo, al efecto de largo plazo que tiene esta desestructuración sistémica de la familia ecuatoriana. Así es que empecemos de frente. ¿Cómo enfocaste el problema y cuáles son los principales resultados? Excelente, Pedro, muchísimas gracias. Efectivamente, desde hace un poco más de un año estamos acá dentro del grupo de investigación sobre infancias y juventudes, desarrollando un proyecto que tiene que ver con el tema de juventudes, infancias y familia alrededor de esta problemática de la violencia social, que para todos es conocido, y por supuesto con un elemento importante que tiene que ver con el componente educativo, ¿no? Porque uno regresa a ver y las estadísticas dan cuenta que cerca de 450,000 niños, niñas, adolescentes han dejado de asistir al sistema educativo y sin duda que esto nos invita también a pensar la Bueno, problemática eso que decía desencadena. tu colega René Hunda decía que ese es un dato subestimado, que probablemente podemos estar llegando a los 700,000 niños, 700,000 muchachos que no han entrado al sistema educativo por la crisis. Efectivamente, 450,000 cuando menciono es porque la fuente oficial del Ministerio de Educación y del Observatorio de Derechos de Niñez. Entonces, pero sin embargo, cuando uno hace un aproximado al trabajo de campo, uno podría tener un registro mayor, por supuesto, como lo mencionó René en el momento de la conversación también contigo. Tranquilamente podemos estar hablando de unos 700,000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están fuera del sistema educativo. Y por supuesto, esta salida de este grupo etario del proceso educativo lo que desencadena es el anexarse a determinadas bandas, a determinadas actividades que están reñidas con la ley, ¿no? Qué grave, qué grave. Entonces, alrededor de esta problemática, ¿no es cierto?, de la ausencia de espacios educativos, un poco el equipo de investigación que tenemos acá dentro de la universidad, lo que ha hecho es focalizar su atención, sobre todo en el tema de estos dos sectores poblacionales, infancias y juventudes. Por supuesto, esto nos invita también a pensar el tema de las familias y es ahí donde en esta segunda parte del proyecto hemos querido centrar la atención, ¿no? Y justamente hemos empezado un trabajo de campo en provincias conflictivas, que por todos es conocido los datos, Esmeraldas y Guayas como provincias centrales, y lo que uno va encontrando realmente es la profundización de la desigualdad social en este último año que hemos podido hacer el comparativo de qué pasó entre julio 2024 y julio-agosto 2025. Claramente el problema sigue en aumento y sin duda que las familias siguen también en una suerte de empobrecimiento cada vez más profundo y con una generación que, si me permites, que tenía acá una lámina que quisiera presentarla muy rápidamente, con una cuestión que a nosotros nos preocupa, porque cuando uno regresa a ver acá quién es el jefe de hogar, ¿no es cierto?, que es una de las preguntas que aplicamos en las encuestas, cuál es el estado civil de la gente que está, y uno puede mirar que claramente en la mayor concentración de quién es el jefe de hogar está recayendo en estas provincias sobre las mujeres, ¿no? Entonces son las madres las que están sosteniendo porque en la mayoría de los casos los padres han tenido que salir, han migrado en búsqueda de condiciones o quizá en otros casos que son mucho más radicales como en el caso de Esmeraldas, muchos de los hogares están constituidos de forma monoparental porque los padres o están detenidos o simplemente han sido víctimas de la violencia y se encuentran muertos, ¿no? Este es un elemento que sí quisiera resaltar porque en la investigación que está en curso
nos parece interesante empezar a reflexionar sobre esta categoría que ha sido poco trabajada, poco explorada y tiene que ver justamente con el tema de la muerte, ¿no? Y claro, uno regresa a ver esta lámina y contrasta con la que continúa, que tiene que ver más con el tema de los ingresos. Déjame ver un momentito si puedo cambiar acá. A ver, ¿dónde está? Quería Estuviste haciendo mostrar un una resumen. lámina. Ahí está. Ahí está. Ya, ¿cuál es el ingreso mensual total por hogar? Entonces, claro, cuando uno regresa a ver aquí y te fijas la franja del 62%, realmente para uno es preocupante, ¿no? El tema de las economías. Esto es un trabajo focalizado en provincias de Esmeraldas y provincias del Guayas, ¿no? Entonces uno regresa a ver y dice, son condiciones muy complicadas porque esta encuesta la hemos aplicado tanto en centros educativos y también en sectores de colegios más fiscales, ¿no? Entonces, en colegios fiscomisionales, particulares y fiscales. Y claro, cuando uno regresa a ver y mira esto, claramente uno empieza a preocuparse, ¿no? Porque encuentra que tienes un nivel de educación, como puedes mirar acá, ¿no? Educación secundaria, tienes educación incluso superior, que son los porcentajes más altos, pero cuando esto contrastas con justamente cuáles son los ingresos mensuales total del hogar, eh, uno se queda pensando que las condiciones de país en este momento son realmente preocupantes. Y por supuesto, si hay... Este es un tema nuevo, ¿no? Yo recuerdo con algo comparable de hace 30 años, 40 años ahí en el Banco Central, se manejaban encuestas similares, pero este tema de la educación, el nivel de educación por lo general, para estos niveles de ingreso tan bajos, incluían jefes de hogar con primaria, en el mejor de los casos. Pero hoy estamos hablando de que es de educación secundaria y superior. 45% de estas familias encuestadas tienen jefes de familia con educación superior técnica o universitaria. Y sin embargo, el 62% tienen ingresos menores a $200 mensuales. ¿Esto es para qué año, Daniel? Esta encuesta fue aplicada en este año 2025. Entonces, claro, esto es una situación preocupante porque efectivamente tenemos una población que ha tenido un proceso de cualificación, un proceso educativo que viene o que se vino generando durante los últimos años y que llegó a tener un alcance efectivamente de educación superior, educación secundaria, y sin embargo por la crisis económica y las condiciones del país, los ingresos son menores a 200. Claro, cuando uno hace el comparativo entre los años 90 y los años 80, efectivamente, Pedro, uno podía encontrar que los jefes de hogar que tenían menos ingresos era porque también su cualificación, su formación académica era menor. Pero en este momento lo que nosotros vamos encontrando es que tenemos una población con mejores condiciones académicas, con una mejor preparación y sin embargo la ausencia de plazas de trabajo lo que lleva es a que la gente tenga unos ingresos menores a 200, ¿no? Y un elemento adicional que en estas provincias está aquí marcando, ¿no? Frente al tema de la atención médica en el último año, ¿no? Fíjate, el 90% de los encuestados nos hablan que tuvieron la necesidad de asistir a un centro de salud. Y claro, cuando uno esto cruza con el trabajo cualitativo, ¿no es cierto? Porque esto es solo un trabajo que está ordenado en composición mixta, cuando uno cruza este dato con el trabajo cualitativo, lo que vamos encontrando es que la mayoría de gente que asiste en búsqueda de atención médica es por cuestiones de resultados de la violencia, por asaltos, por intentos de violaciones, por maltratos incluso que se han generado alrededor de las extorsiones. Y claro, uno regresa a ver, entonces dice, el 90% de esta población, cuando te cuenta estos datos, ha sido víctima de alguna forma de condiciones de violencia y de violencia extrema que se está viviendo en estas ciudades, ¿no? Y por supuesto, como te decía, lo realmente preocupante es que cuando ponemos la atención sobre esta población infanto-juvenil, son niños que prácticamente no tienen posibilidades de estar dentro del sistema educativo, porque obvio, con estos también ingresos que las familias tienen, que son menores de 200, claramente da cuenta que la única opción o posibilidad de tener un acceso al sistema educativo es el espacio de lo público. Pero cuando uno hace el trabajo y asiste a los lugares de los centros educativos públicos, también las condiciones son preocupantes y de las entrevistas que hemos podido tener con profesores,
la preocupación frente al tema de la violencia que va ingresando a los centros educativos es una condición que también hay que ponerle mucha atención. Y por eso hacía énfasis en esta cuestión de la muerte, porque algo que nos parece significativo en el equipo es que a medida que vamos haciendo el trabajo cualitativo, es casi un elemento común en los discursos, en las narrativas de los niños y de los jóvenes, el hablar de la muerte. La muerte como una situación que para todos es conocido, es algo que lo tenemos presente en el cotidiano, pero en estos momentos se ha convertido en un elemento de conversación constante, porque por lo menos en Esmeraldas y en Guayaquil, que es donde hemos realizado el trabajo, está muy presente el haber perdido a un familiar, el haber perdido a un vecino, el que un compañero haya tenido que salir de la clase porque le amenazaron de muerte. Es decir, esta palabrita se ha convertido en una moneda de uso común en la vida de los niños y los jóvenes. Y por supuesto, habrá que ponernos a pensar cuál es el proceso de mediación educativa, el proceso de mediación pedagógica, cómo los educadores y las educadoras estamos también trabajando o estamos preparados para enfrentar esta condición de muerte, que es un elemento que, como te digo, está muy presente en la vida de los niños, las niñas en los últimos meses al menos. Verás, antes de entrar a este tema que me parece así muy preocupante, muy angustiante, la pregunta inmediata que se me vino a la mente es ¿cómo pueden ser familias con esos niveles de ingresos? 62% tienen menos de $200 al mes y el siguiente rubro en importancia cuantitativa era de 400 a 600, es decir, seguían estando, pero en niveles absolutamente de sobrevivencia, cuando no por debajo del nivel de sobrevivencia. ¿Y cuál puede ser la extorsión? O sea, ¿cuál es la amenaza? ¿Para qué amenazan los grupos delincuenciales a esos sectores, a esas familias? Interesante tu pregunta. Ocurre lo siguiente, el tema de la extorsión no está dada o sustentada sobre todo en el tema de proveer de recursos económicos, sino sobre todo también en lugares de acopio, en la posibilidad de que los niños que están ahora sin espacios de educación se conviertan en funcionales para el proceso de cuidado, vigilancia, traslado, ¿no es cierto?, de sustancias estupefacientes, en fin, hay un montón de elementos que está dentro de este circuito de generación de trabajo, ¿no es cierto?, porque al final es una forma también de tener niveles de tranquilidad, niveles de acceso o garantizar al menos también una posibilidad de ingresos en otros casos. Entonces, la extorsión no solamente está marcada por el tema de pagar una cantidad de dinero, sino por el contrario, pagar esa calma o pagar esa tranquilidad, esa paz con la prestación de algún servicio que determinadas organizaciones requieren de parte de estos miembros de familias que están dentro de determinados sectores y barrios también. Ahora, mira, yo leía ahora sí, yendo al tema de la muerte, bueno, leía algunos estudios. En el caso colombiano, no recuerdo los autores, pero en el caso colombiano se constataba en encuestas similares, más cualitativas, tal vez más vinculadas a referencias culturales, a temas más afectivos, a temas más familiares, se ubicaba mucho el que entre los adolescentes, sobre todo varones, había, obviamente de esta muestra, ¿no?, que obviamente no es de toda la población, sino de estos sectores más vulnerables, había un atractivo muy particular en torno a pertenecer a los grupos de violencia. Y en el caso mexicano leía uno que, claro, ahí está además todo el tema de la muerte, de la Santa Muerte y todo eso. En esos cultos, porque en realidad son devociones que ya que de origen católico, pero que devienen en cultos, en el caso de México, hay una iniciación desde muy muchachos, desde niños, ¿no?, en este tema, con lo cual se genera una fascinación así terrible en torno a la figura del narcotraficante, a la figura del sicario, del mercenario, y que se convierte en algunos casos en una alternativa de vida, por lo que vos decías, por el tema económico, pero también en términos de que de alguna manera asumen muchísimos rasgos de una referencia a contracultura, ¿no? Una referencia a contrasistema. Es decir, el sistema es condenado y en lugar de tener una salida política, la opción es una opción individual
que además te permite volver con la ilusión, digamos, de volverte rico en lo inmediato. ¿Cómo verías vos estos procesos acá en el caso del Ecuador, de tus conversaciones ya en tu trabajo de campo específico en los sectores que mencionas? Excelente, sí. A ver, efectivamente, cuando uno regresa a ver el tema de la muerte, sobre todo en México, que ha tenido esta relación, por supuesto, con la Santa Muerte y con todo lo que para la cultura mexicana tiene, ¿no? Como asidero la relación con el tema del cristianismo, el catolicismo, para nada tiene similitud acá con la población ecuatoriana, porque acá es un fenómeno que empieza a tener dos efectos. Uno, la naturalización de la muerte, lo cual a mí me parece que es tremendamente preocupante, porque la gente empieza a hablar de, incluso, y cito textual, una entrevista realizada en Esmeraldas, alguien que decía, no, aquí los jóvenes ahora mueren naturalmente cada semana. Y entonces cuando uno dice mueren naturalmente, cito textual, no mueren naturalmente. ¿Y cuál es la muerte natural? Avaliados. Entonces, claro, acá lo primero es una preocupación extrema que nos levanta como alerta sobre la naturalización frente a la muerte. Hemos naturalizado tanto que puedo abrir un periódico o escuchar o mirar un noticiero y escuchamos que hace pocas horas aparecieron internos de la cárcel del Rodeo fallecidos, no muestran rasgos de violencia, pero están muertos. Y hace poco hubo un intento de sicariato en donde se salvaron, pero murieron dos personas colaterales. Es decir, la muerte se ha constituido como una cuestión muy presente en la vida de los ecuatorianos y prácticamente, digo, la hemos naturalizado. No tiene estos tintes como en el caso mexicano asociado a una cuestión de orden religioso o una cuestión anclada a la cultura, sino por el contrario, lo que empieza a ocurrir es que hemos naturalizado tanto que incluso empezamos a tener unos niveles de indiferencia frente al tema de lo que le ocurre al otro. Me parece que ahí hay un elemento interesante también como para ir mirando cómo esta suerte de sospecha que tenemos de los demás nos impide incluso poder articularnos, generar lazo social, generar comunidad en definitiva, y lo que hacemos es solo decir, bueno, le mataron a alguien y murió el vecino, o le mataron a mi tío en un asalto, y la muerte está ahí presente. Y claro, en el sistema educativo se ha naturalizado tanto que cuando hablábamos con los docentes, ellos decían, acá los chicos vienen y te cuentan que le mataron a no sé quién, le mataron a no sé cuál, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros solo guardamos silencio y decimos, bueno, este momento ya pasará. Y claro, ahí me parece que hay una preocupación extrema, insisto en esta idea, en el sentido de que hemos naturalizado. Eso como una primera cuestión que me parece preocupante y alarmante. Y lo otro, que la muerte en el caso de los jóvenes tampoco está dada como una cuestión idílica, sino más bien lo están viviendo como una situación que va a llegar y llegar pronto. ¿No? Esta idea de proyecto de vida, esta idea de futuro, prácticamente, o por lo menos en las escuelas que trabajan, en el sistema educativo que se trabaja sobre el proyecto de vida, es una cuestión que está quedando para el archivo, ¿no? Porque los jóvenes están viviendo situaciones en las que prácticamente no hay posibilidad de un paso hacia el frente. Lo que están viviendo es el día, el hoy. No hay otra condición. Entonces, la muerte, que es algo natural, va a empezar a tener un sentido de, bueno, me va a llegar ahora, por lo tanto, vivo bien ahora. Mañana institución donde pasan cosas, como ellos dicen, y ese pasar cosas, una de ellas es justamente que esté inmerso dentro de una balacera, o sea, un daño colateral en un enfrentamiento entre bandas o entre policía y ejército con bandas. Es decir, ahí hay una condición que está, me parece que debemos prestar atención, porque de lo contrario, insisto, caeremos en esta suerte de indiferencia, de no prestar atención y me parece más aún grave perder esta sensibilidad frente a lo que está ocurriendo o lo que nos ocurre a todos como país. Y que claro, desde la burbuja digo, yo vivo en la ciudad, desde la burbuja de la ciudad y de un determinado lugar, uno también se pone como, bueno, escucha el noticiero, lee la nota de prensa y dice, bueno, han muerto, han matado, han asesinado, se murieron y, 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 y la Ahora, política ese pública. impersonal implica el hecho de que nadie tiene la culpa, o vos crees que en el imaginario popular se están perfilando, digamos, algunas responsabilidades?
Hay una construcción que está dada ahí en el sentido de desligarnos de la responsabilidad, empezando por las autoridades, ¿no? Entonces, insisto en esta idea, en la nota de prensa de lo que ocurrió en la cárcel del Rodeo, uno regresa a ver y dice, aparecen 7 reos muertos, aparecen 7 reos muertos, o sea, ¿cómo? 7 reos muertos. O sea, están dentro de un sistema penitenciario donde lo mínimo que deben haber es garantías, ¿no es cierto? Donde deberían haber sistemas de control, de seguridad, de prevención de réplicas de acciones violentas. Pero bueno, por ahí la nota lo que dice es, se presume que es por una cuestión de enfermedad, la tuberculosis que está circulando dentro del sistema penitenciario. Pero es en serio, es decir, no hay alguien que asuma una responsabilidad. Entonces, esta idea de se han muerto, esta suerte de impersonal y de desimplicarnos, me parece que también es una estrategia de deslindar responsabilidades que tienen claramente sus gestores, sus responsables, ¿no? Insisto en esta idea, a la ausencia de política pública, bueno, sabemos a quién le compete, ¿no? Si no hay política pública, bueno, está pasando todo lo que ocurre. Cerca de 450.000 niños, niñas, adolescentes fuera del sistema educativo, según el registro oficial. Según subregistros o datos que uno puede tener o presumir desde otras investigaciones, sobrepasan los 650.000. Entonces, algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Algo está pasando. Entonces, no podemos tampoco tan alegremente y tan fácilmente decir, nadie es responsable, nadie tiene la culpa, cuando en rigor tenemos responsabilidades que están dentro del orden de lo político. Ahora, dentro de esa ¿cómo te digo? De esa construcción de un imaginario colectivo, de las no responsabilidades, de que esto es algo así como caído del cielo, o venido del infierno. ¿Cuáles crees que son los factores que más inciden? ¿Son los medios de comunicación tradicionales? ¿Son las redes sociales? ¿Es el chisme, el rumor Radio Bemba, el rumor boca a boca, lo que se conversan entre familiares, lo que oyen en la radio? ¿O es, por ejemplo, elementos de una cultura popular ya contaminada, como son los corridos, las cumbias, los vallenatos que ensalzan a los narcotraficantes, las telenovelas que ponen con mucho glamour el tema de los narcos? ¿Cómo verías vos las principales fuentes, digamos, de esta visión que tienen en los sectores populares, sobre todo específicamente en los que vos trabajas, en torno a la explicación del fenómeno? Perfecto. Sobre todo cuando uno regresa a mirar las fuentes de información o los accesos a determinados contenidos que tienen los niños y los jóvenes, claramente, y estamos hablando de población menor de 18 años, ¿no es cierto? Y desde los 8 hasta los 18, digamos que son el rango etario con el que hemos trabajado, son jóvenes, niños que tienen acceso a redes sociales. Es claramente la red social el elemento, ¿no es cierto?, el instrumento comunicativo por el cual acceden a contenidos, a información, y es justamente ahí donde empieza a construirse un relato, una narrativa. Pero son las redes populares donde uno puede decir que tiene presencia todavía los medios tradicionales. Lo que uno va encontrando es que cada vez es menor la presencia de consumo de televisión, consumo de periódicos o de portales digitales, o incluso de radio. No, el asunto de las redes sociales son los elementos que determinan también cuáles son estas percepciones y estas construcciones de imaginarios que se van generando. Eso como un primer elemento. Lo otro, por supuesto, que está dentro del margen de los productos culturales, como las series, las telenovelas, los géneros musicales que tienen una fuerte, digamos, influencia sobre lo que ocurre en los jóvenes, ¿no? Incluso me atrevería a decir que más peso tienen las canciones, los grupos musicales, incluso que los mismos programas de series o programas televisivos. Eso creo que está quedando también ahí para otro segmento poblacional. Por lo menos en los sectores donde hemos trabajado, lo que tiene mayor influencia son redes sociales y, por supuesto, géneros musicales, ¿no? Que de alguna forma son quienes van construyendo estas narrativas, estos relatos, estos discursos.
Y con esto también me parece interesante que al ser las redes sociales como estas fugacidades de contenidos, de estas brevedades de transmisión de elementos, justamente son a través de estas estrategias de velocidades y de posicionamientos muy sutiles, pero muy precisos, los que van dejando elementos para que las jóvenes, los niños puedan ir también generando una suerte de futuro, pero es un futuro que de alguna manera da cuenta que es un futuro del hoy, ¿no? No es un futuro de aquí a mañana incluso, no es un futuro muy breve, muy inmediato y que de alguna forma va determinando también la construcción subjetiva de estos chicos. Ahora, en ese contexto, ¿cómo has percibido vos la construcción de mitología? Es decir, ¿hay referentes? ¿Qué versión tienen de un, no sé, de un Pablo Escobar, sobre todo jóvenes y niños, ¿no? De un Pablo Escobar, de un Chapo Guzmán. ¿Hay algunas de estas figuras que están repitiéndose a nivel popular o de los lobos, ¿no es cierto? O de los chonerones. ¿Hay algunos elementos que se vuelven atractivos para la gente o vos crees que es más bien un personaje amorfo, ¿no? El narcotráfico, la violencia como un personaje amorfo que nos engulle, que nos fascina, pero que no podemos decirlo. Sí, dentro del equipo que estamos haciendo el trabajo hay colegas que tienen formación psicológica y claro, lo que vamos encontrando es que efectivamente hay una carencia de referentes familiares, hay una carencia de referentes dentro del espacio institucional, también llamada escuela, y en esa medida los referentes no necesariamente son estos capos o estos referentes, porque además hay que decirlo, ¿no? En el caso ecuatoriano no es que exista tampoco una suerte de grandes capos que puedan generar impacto dentro de la vida de los niños y de los jóvenes. Por el contrario, lo que sí existe es una ausencia de referentes, una carencia de referentes. Y más bien, en el día a día, en el cotidiano, en esa socialización tanto barrial, comunitaria, como esa socialización más escolar, lo que se van construyendo son justamente algunos elementos que ellos mismos empiezan a querer ser referentes de otros, ¿ya? Pero hay una ausencia de referencias muy, muy presente. De hecho, cuando uno, y aquí entro al otro tema que tiene que ver con las familias, cuando uno ingresa a ver cómo están configuradas las estructuras familiares, primero aparece lo que te decía, ¿no es cierto? Mayoritariamente son cabezas de hogar o como la teoría dice, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las figuras de jefatura de hogar? Madres Son las solteras y mujeres, madres viudas, pero son ¿no? mujeres que están teniendo madres solteras, madres viudas, y que además están ausentes porque son las que tienen que salir a buscar los recursos, salir a buscar la economía de la familia. Entonces son madres ausentes. Entonces no existe una figura de referencia así como fuerte o como tal. Uno, dos, quienes están teniendo como una labor de cuidado, y esto es otra cosa diferente al tema de la referencia, son las abuelas. Son las abuelas las que están ahí presentes. Pero claro, uno regresa a ver, ¿y qué es lo que está ocurriendo ahí? Es justamente que esta brecha generacional entre abuelas y jóvenes o niños, lo que va haciendo es una suerte de expulsión del espacio familiar. Y entonces, no tengo un espacio familiar con un referente fuerte, no tengo escuela porque no asisto, entonces tampoco tengo un referente escolar, un profesor, una profesora. Lo que me queda es el barrio. Pero aquí viene un segundo elemento. Las familias no les permiten a los niños que estén en el barrio, en la calle. ¿Por qué? Por lo menos en los dos sectores que hemos trabajado, en las dos provincias, perdón, que hemos trabajado, claramente lo que tenemos como testimonio es que las madres dicen, no quiero que mi hijo esté en la calle porque en la calle pasa cualquier cosa. ¿Y qué es esa cualquier cosa? Que sean reclutados, que sean utilizados por las bandas o los testimonios, sobre todo en Esmeraldas, dan cuenta que entra la fuerza pública y lo que hace es golpearles a los chicos o detenerles o ponerles en una situación de conflicto con las madres porque les dicen, si tú, madre, no le golpeas a este niño se te va a ir para la calle y va a meterse en un rollo enorme. ¿Qué es lo que hacen las madres? Entonces las madres lo que hacen es evitar que los niños estén en el espacio de calle, ya, eso es lo que hace.
Y claro, ahí aparece, y esto lo conversábamos con el equipo de psicólogos, psicólogas, ahí se convierte también en un problema mayor porque son chicos que no están teniendo un proceso de socialización. Y la socialización única que tendrían es adentro de casa con algunos hermanos, ¿sí? Cuando están presentes, o con sus abuelas, cuya brecha generacional es mayor, y la problemática sigue ampliándose, ¿no? Entonces, acá hay una suerte de uno, desimplicarse, dos, de no estar en un proceso de socialización. Y en esas condiciones, las niñas, los niños, los jóvenes van creciendo. Y claro, sin mucha presencia de referentes y con el consumo, digamos, de redes sociales, que para ellos es el canal o la vía con la que están conectados con la realidad y el mundo, ¿no? Ahora, si pudiéramos recuperar estas tres últimas preguntas y hacer una comparación en términos justamente de esta diferencia de edad entre sus cuidadores, sus proveedores de cuidados, básicamente abuelos, ni siquiera madres, padres, sino abuelas, además en femenino, y los muchachos, adolescentes y niños. ¿Cuál verías como la mayor brecha que estaría planteándose en términos de diferenciación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ven los niños que no ven los mayores y qué es lo que ven los mayores que no ven los niños en la forma como afrontar y cómo superar, digamos, este problema de la violencia social? Claro, a ver, el tema de la violencia social, como lo están mirando los adultos, es siempre con una idea de mano fuerte. La mano dura es una cuestión y es una narrativa que ha tenido como su presencia y su vigencia, sobre todo en un segmento poblacional de 40 para arriba. Claramente en el trabajo de campo uno encuentra que la gente que está sobre los 40 avala y respalda el tema de la mano dura. ¿Ya? Eso es. Entonces, versus los jóvenes, que claro, ellos lo que están buscando es un lugar, un canal, un espacio donde puedan socializar, donde pueda haber encuentro. Dicho sea de paso, y decía, no tienen dónde compartir, no hay escuela, no hay barrio, y en los barrios, cuando uno va a determinadas zonas, ni siquiera hay canchas. Entonces no hay espacios de socialización, no hay parques, no hay lugares de encuentro, y los jóvenes buscan estos espacios, pero estos espacios simplemente no existen. Y claro, lo que ellos hacen es poner en tensión a la autoridad, siendo contraventores cuando están saliendo, haciendo un ejercicio de toma del espacio público, y los abuelos, las madres incluso, lo que dicen es, no salgas, y me parece bien que el ejército y la policía estén en las calles, y a los que les encuentren, mano dura. Entonces, claro, ahí hay una brecha también de cómo se va concibiendo la situación, ¿no? Y la situación es que, por un lado, los adultos avalan la presencia de fuerza pública, con mano dura, con acciones incluso a veces que pueden ser más allá del respeto a los derechos. Eso lo reconocen los mismos adultos, pero además lo afirman como un lado positivo. Lo Y por otro justifican. lado, los jóvenes que te justifican, y por otro lado, los jóvenes que te van diciendo, nosotros lo único que queremos es un lugar donde estar, donde reunirnos, donde encontrarnos. Porque claramente no hay espacios, ¿no? Las escuelas, los colegios ya no son esos lugares de encuentro porque simplemente no hay lugar donde ir. Y el barrio, que históricamente ha sido un espacio donde los jóvenes, las jóvenes se encuentran, socializan, juegan, hacen actividad deportiva, tampoco es el lugar ya, porque se torna un espacio de riesgo. Claro, esto cuando uno empieza a cambiar de lugar, ¿no es cierto?, y sale de estos sectores populares, lo que uno va encontrando en los jóvenes es que dependiendo del segmento poblacional, ¿no es cierto?, clases más acomodadas, sobre todo en urbes, los lugares seguros pueden ser los centros comerciales. Pero aún ahí, cuando uno empieza a indagar sobre qué está pasando con este segmento poblacional, sobre todo clase media, incluso los padres no avalan ni respaldan que los hijos estén en los centros comerciales porque les ven como zona de riesgo. Entonces, claro, ahí hay una preocupación que todavía le estamos indagando, le estamos explorando, y tiene que ver justamente con esta imposibilidad de socialización que las nuevas generaciones tienen. Todo se convierte en una situación de digitalización, de redes sociales, de encuentros a través de plataformas y en líneas,
pero ciertamente lo que está haciendo es reemplazando esta capacidad de encuentro, esta capacidad de compartir, esta capacidad de generación de lazo comunitario. Y lo que te digo, que a mí me parece que el efecto de todo esto es que de alguna forma nos vamos desimplicando de la vida social, nos vamos desimplicando del lugar comunitario y nos vamos convirtiendo en sujetos incluso apáticos frente a algo que es preocupante, que es la violencia y la muerte en el país. Entonces, son condiciones que han ido entrando, han ido ganando espacios y que prácticamente todos los hemos asumido a pie juntillas y sin mayor objeción y sin mayor mirada crítica, ¿no? Más bien, en nombre de la seguridad, lo que hacemos es replegar y empezar a guardarnos incluso en nuestras propias casas, ¿no? Ahora, haciendo referencia tanto a esta diferenciación etaria como a lo que acabas de introducir digamos, socioeconómico, sería los más pobres y menos pobres, digamos, ¿no? ¿Cómo conocen el tema de los 4 chicos de las Malvinas y en general de los 42 desaparecidos? ¿Qué nivel de conciencia hay sobre la gravedad de la situación de derechos humanos? Eso es muy interesante cuando sobre todo abordas con las chicas. Aquí hay un enfoque de género que es bastante interesante. Cuando trabajas con las poblaciones jóvenes, quienes tienen mayor conciencia sobre el tema de los derechos, y por supuesto es bajo su propia condición de vulnerabilidad que tienen las mujeres, ellas hablan y conocen más sobre los derechos. Y ellas son quienes exigen más el cumplimiento de los derechos. Poniendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de los chicos de las Malvinas y los 4 que han desaparecido ahí, ellos lo que hacen es, los hombres prácticamente son como calificar de se dejaron, versus las mujeres lo ven como una situación más preocupante y como digo, con conocimiento más de derechos y con un ejercicio de reclamo y de protesta frente a la situación. Pero los hombres no emiten criterios y más bien lo que muestran es como una cierta apatía y con una cierta actitud incluso de a mí no me pasaría. Pero eso es como una situación que va apareciendo ahí entre los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cómo ellos conocen esto? En gran medida de lo que van conociendo otra vez son las redes sociales. Pero atención, tampoco es que todos tienen el acceso a esta información. Nuevamente, son las mujeres las que posicionan estos temas de diálogo cuando estamos haciendo el trabajo con los chicos, ¿no? Pero los hombres, los jóvenes, prácticamente no lo ven como un elemento de preocupación y cuando conocen el tema o se habla del tema, ellos toman una actitud como de, bueno, a mí no me pasaría, ¿no? Me parece que es una actitud algo soberbia ahí que está en juego, pero también es comprensible porque están en un momento de su etapa del desarrollo en la que prácticamente son inmortales, pero las chicas no, las chicas sí tienen como una suerte de sensibilidad y de preocupación. Pero insisto, como ellos conocen o tienen acceso, esto siempre es por redes sociales. Y cuando nosotros les planteábamos la pregunta que si hablan sobre el tema de violencia, prevención y sobre el tema de derechos humanos con respecto en sus familias, prácticamente es un tema que no se habla, que no se trabaja. Por supuesto, una primera conjetura es que las familias ni siquiera tienen interés en hablar de temas de derechos humanos porque son quienes están justificando y avalando el tema de la mano dura. Por el contrario, lo que les están diciendo es, si tú sales y desobedeces lo que te estoy diciendo, bueno, la policía, los militares sabrán lo que tienen que hacer. Entonces hay como estos elementos que sí es interesante también como ir mirando que en términos de género son las mujeres las que tienen como la mayor preocupación y atención al tema de los derechos. Por supuesto, mujeres jóvenes, ¿no? Las Y, y, la, mujeres y en la mientras más adultas. conversación, y en la conversación cara a cara, por ejemplo, cuando hablas con adultos, de estos adultos que justifican la mano dura de parte del Estado, cuando se habla, o si es que ha habido chance de hablar de los 4 chicos de las Malvinas y sobre todo con las nuevas revelaciones ya inapelables que muestran las atrocidades cometidas por estos funcionarios, estos servidores públicos, pongámoslo con todas sus letras, estos servidores públicos que han abusado del poder que tienen de parte de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales. ¿Qué reacción tienes de parte de padres, abuelos, cuidadores
que justifican, digamos, que esto suceda. Sí, a ver, ahí efectivamente ellos siempre van a estar justificando el tema de la mano dura, porque además hay un elemento que es objetivo para ellos y dice, este barrio estaba complicado, este barrio estaba muy peligroso, pero desde que entraron los militares, desde que entraron los policías, la calma regresó. Y uno les pregunta, pero los chicos no tienen dónde salir, no tienen espacios para jugar, los chicos no pueden estar en el barrio porque si salen y los servidores públicos, las fuerzas públicas empiezan a tomar acciones, les pueden golpear, porque hay declaraciones de los chicos, incluso testimoniales, que muchas de las veces les encuentran y les dan un golpecito de confianza, como ellos dicen, para que ingresen a sus casas y no estén juntos en el barrio, porque son barrios peligrosos, son jóvenes populares y se tornan peligrosos o potenciales delincuentes. A ver, pero todo esto, los adultos cuando lo mencionas, ellos dicen, sí, sí, a veces tienen excesos, pero la calma, la paz es lo que hemos privilegiado. Claro, pues desde la perspectiva adulta, ellos lo que están haciendo es justificando toda la mano dura del Estado en nombre de una tranquilidad, ¿no es cierto? Tranquilidad, pero que no necesariamente es una tranquilidad para todos los miembros de la comunidad o de la familia, porque son los jóvenes los que están siendo encerrados, son los jóvenes los que no tienen lugares de encuentro y son los jóvenes los que no están accediendo a actividades de recreación o de distracción. No están teniendo eso. Entonces los adultos siempre van a justificar, por lo menos del trabajo que tenemos nosotros, siempre van a justificar y no tienen una mirada crítica frente a las acciones que, claro, ahora empiezan a develarse, empiezan a salir cosas, ¿no es cierto? Los audios, las declaraciones incluso de los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron durante el operativo, pero todo eso la gente al final va a decir, bueno, sí, pero acá en el barrio estamos mejor. Entonces, claro, es como otra vez deslindarnos, ¿no? Qué pena lo que ocurrió ahí, pero acá en mi barrio estamos bien. Entonces, esta suerte de vivir una individualización mayor y lo que decía, como desimplicarnos de lo comunitario, de lo societal, de lo que va pasando en la vida cotidiana, es una cosa que está perdiéndose y por lo menos creemos que es una situación bastante preocupante, ¿no? Ahora, cuando mencionas este factor, este vector positivo, diría yo, porque es toda una, con flechita y todo, ¿no? Con dirección, fuerza y número, ¿no? Y del empoderamiento de las muchachas, sobre todo, de la capacidad que tendrían ellas de convertirse en faros de sus propios hogares, de sus propias comunidades. ¿Cómo ves vos este empoderamiento de las compañeras y sobre todo y la asimilación de estas nuevas masculinidades de los chicos, no desde el cultivo, digamos, que le entiendo muy poco probable, sino más bien desde la adaptación y la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo verías vos en este y en otros campos? Sí, a ver, el tema de las mujeres es un tema bastante importante porque son justamente ellas las que están empoderando y las que están liderando procesos, ¿no? Cuando uno regresa a ver incluso qué es lo que está ocurriendo en Esmeraldas, ¿no? Mujeres de Asfalto, que es una organización feminista que tiene mucha presencia y mucha fuerza y mucha vigencia, son ellas en realidad las que van empujando porque primero, insisto esto, desde el dato que nosotros tenemos, son ellas las que tienen el conocimiento sobre el tema de los derechos y porque primordialmente se sienten vulneradas ante una sociedad que podemos decir que hemos evolucionado y avanzado, pero seguimos teniendo una violencia estructural y machista muy presente. Y por supuesto todo ello lo que hace es que las mujeres sean como ese resguardo, como tú dices, ¿no? Ese faro que pueden ser las que van, y creo yo que son de hecho las que están haciendo, ¿no? Son las que están liderando procesos, las que están generando de alguna forma ejercicios de resistencia. Ayer justamente cuando se cumplió un año de la desaparición de los 4 niños, fueron organizaciones de mujeres las que estuvieron liderando muchos procesos. Sí es cierto que hubo organizaciones sociales de diferente orden, pero son las mujeres las que están liderando estos procesos. Y claro, cuando uno regresa a ver qué es lo que está ocurriendo con el tema de los hombres, primero un desconocimiento, una suerte de apatía e incluso una situación de, como digo, de mi importismo, no es de mi interés.
y son las mujeres las abanderadas de todos estos procesos. Entonces creo yo que ahí hay un elemento importante incluso para seguir trabajando y profundizando, tanto en el análisis como en el proceso formativo social, ¿no es cierto? Digo, pensando incluso en términos ya más de orden de militancias, son las mujeres las que están teniendo este ejercicio de resistencia, de empoderamiento y justamente de generar una acción contestataria frente a una fuerza estatal, ¿no es cierto? Y a unos vectores de potencia que van, digamos, arrinconando a la sociedad, ¿no? Entonces, porque tenemos una población adulta que va legitimando, porque tenemos una población masculina desimplicado que me importista. Y la reserva está en las mujeres. Entonces digo, ahí hay un elemento también a considerar y a seguir trabajando, ¿no? Ahora, justo en esa perspectiva es lo que te invitaría a hipotezar un poquito más, si es que no tienes así datos más duros. En tu percepción, ¿cómo ubicarías vos este quemimportismo de los muchachos en torno no solamente a una cuestión, digamos, de soberbia, de edades, sino que también tiene que ver con una mala asimilación de su nuevo rol masculino en torno a la cuestión diferencial de la toma de protagonismo de las chicas, de la toma de iniciativa de las chicas, de ese empoderamiento, de esa agencia, que un poco se la puede percibir como una restada de espacio, ya no les corresponde ese espacio a los chicos. ¿Cómo verías vos esa situación? ¿Qué otras explicaciones darías a ese quemimportismo? A ver, no sé, me parece que es interesante pensar en que también el tema de las mujeres han ido ubicando este lugar, han ido llegando a ocupar determinados lugares eh, que antes estaba como a cargo de los hombres, como la dirigencia, ¿no es cierto?, como la presencia en determinadas organizaciones. Me parece que las mujeres empiezan a tener como estas fortalezas, pero también asociado a lo que veíamos un poco en la gráfica de la formación educativa. Cuando uno regresa a ver el tema de la formación educativa, son las mujeres las que van liderando los procesos, por ejemplo, incluso no tengo acá los datos presentes, pero son las mujeres las que tienen mayor permanencia y presencia dentro de los espacios de educación superior. Son las mujeres las que empiezan a tener una mejor tasa de titulación en relación a los hombres. Claro, uno regresa a ver y son las mujeres las que empiezan a tener como esta presencia muy fuerte en la sociedad. Bueno, Y si me permite claro, que te corte, esto se veía ya desde los estudios de Sánchez Parga hace ya 30 años, ¿no? Un poco más. El tema de que en el marco de la crisis familiar se privilegiaba el respaldar, por cuestiones hasta de seguridad, respaldar que las chicas sean las que continúen los estudios y los muchachos tenían que ocuparse de urgencias y de prioridades en términos de abastecimiento económico, tanto en el trabajo como en la ayuda en la casa, como en fin, ¿no? Entonces, yo creo que esa estrategia marcaría un tema que es sumado al rol ya más simbólico en términos del empoderamiento de las chicas, plantearía una combinación explosiva para los muchachos, ¿no? sí, efectivamente, y ahora cuando lo mencionas, sí, el trabajo de José Sánchez Parga ya daba cuenta de esto en comunidades indígenas sobre todo, pero en comunidades no indígenas, en ciudad, claro, la presencia de las mujeres en espacios educativos también es cada vez mayor porque existe como este resguardo, este capital simbólico que está ahí como muy presente, ¿no? Son ellas las que van tomando la batuta, los liderazgos, los procesos. Y efectivamente los hombres empiezan a tener como un repliegue en determinadas acciones, ¿no? Y no sé si se vuelven ahora proveedores, como José Sánchez Parga ya lo decía, ¿no? Más bien son como espectadores de lo que va ocurriendo. Y claro, ahí hay una cuestión que sin duda las mujeres empiezan a llevar la batuta, ¿no? Son quienes están a la vanguardia de las acciones y es porque simplemente ellas, digo, las chicas se han dado cuenta que o están con conocimiento de sus derechos o sus derechos siguen siendo doblemente vulnerados. Y digo doblemente porque cuando uno regresa a ver incluso la estadística de femicidios o de intentos, ¿no es cierto? Femicidios por un lado, pero intentos de femicidio por otro lado, las estadísticas todavía siguen siendo escalofriantes. En esa medida son ellas las que tienen que tener un proceso de empoderamiento y un proceso también de conocimiento frente a lo que va ocurriendo. Y los hombres, por eso digo,
no, se tornan como una suerte de espectadores de lo que va ocurriendo. No creo que pase por estas nuevas masculinidades o no, sino creo que van pasando también porque el contexto social ecuatoriano en este momento lo que va haciendo es generando una mano dura y una presión y que de alguna forma la represión va y recae más sobre los hombres que contra las mujeres. Cuando uno regresa a ver las estadísticas, ¿no es cierto? Es claramente que en los barrios ingresan y los que son golpeados, sean o no sean, son los hombres. Las mujeres de alguna forma tienen todavía una condición diferente ante las autoridades y eso se mira. Entonces, claro, también las mujeres empiezan a tener como conciencia de esto y ellas son las que salen a respaldar. Solo para darte un dato cualitativo, ¿no? En uno de los sectores de Esmeraldas donde nosotros hacíamos el trabajo de campo, es un lugar que cuando tú caminas, un barrio complicado, digámoslo así, que cuando tú empiezas a caminar por el barrio encuentras solo tres tipos de personas que están ahí. Uno, niños, no más allá de los 9 años. Dos, mujeres y adultos mayores. No ves más. Cuando tú dices, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Y dónde están los adultos, hombres? No, ellos no están. ¿Por qué? Porque son sujetos de persecución, porque son sujetos de persecución por dos vías, ¿no? Por una, porque pueden ser reclutados por las organizaciones, o por otro lado, la fuerza pública ingresa y son los que van cazándonos, son a ellos a los que se les busca. Y las mujeres son quienes están al frente, ¿no? Y hacen una suerte de apropiación del espacio. Entonces, esto me parece que es interesante. Nosotros entramos a varios sectores de la ciudad de Esmeraldas y también en Guayaquil, y lo que uno va encontrando es cada vez mayor presencia femenina, pero no solamente por lo que la data aparece como que son cabeza de hogar, sino por el contrario, porque son justamente ellas las que se sienten seguras, dueñas y propietarias del sector y que prácticamente incluso la fuerza pública no les puede tocar, o si le tocan, saben que se va a armar una situación mucho más compleja que si les desaparecen o les golpean a tres, cuatro chicos o a tres, cuatro hombres que están por ahí y que nadie va a decir nada porque van a decir, bueno, estos son delincuentes o están metidos en alguna acción, pero si pasa algo con mujeres, sin duda la cosa cambiaría. Y las mujeres son conocedoras de esas y tienen conciencia de ello y lo dicen, ¿no? Entonces ellas son las que se empoderan y caminan y van al frente. Ahora, justo a eso me refería cuando hablaba de nuevas masculinidades, es decir, el hecho de que su repliegue tiene que ver con el que se mantienen ciertos atavismos en torno a la diferenciación de géneros y por otro lado, en la parte negativa y por otro lado se les coarta desde el plano simbólico en una cantidad de temas del no ser, del no deber ser, que pone en serio interrogante una situación en la que a falta ¿cómo te digo?, de horizonte, terminan convirtiéndose en claras fuentes de la extrema derecha. En el caso de Milei es clarísimo, ¿no? El tema de los más militantes, los más violentos, de los libertarios, de los anti estado de bienestar, digamos, son los muchachos, ¿no? Son los muchachos. Lo mismo sucede en Europa con la extrema derecha, lo mismo sucede dentro de los Estados Unidos. Entonces, se está cocinando ahí en olla de presión una condición de psicología social que pone un particular acento sobre esta diferenciación, ¿no? Esta diferenciación de las vivencias con las que muchachos y muchachas están enfrentando la situación. Yo quisiera a ver si es que yo te invito a que profundices un señalamiento que hacías en esta misma perspectiva a la diferencia a la especificidad del estudio de Sánchez Parga, que era, bueno, primero hace décadas, con un poco o sea, ahí se ve a la distancia, ¿no? El deterioro tan brutal, tan rápido que ha sufrido la sociedad ecuatoriana en lo que tiene que ver con la violencia delincuencial, pero también al hecho de que básicamente él trataba con familias indígenas y rurales. Acá estamos hablando de familias costeñas y urbanas, ¿no? Entonces, cuando vos mencionas un tema que es crucial, pues, dices, a ver, no necesariamente los muchachos se retiran, por ejemplo, de la vida estudiantil para ser abastecedores, simplemente están observando. Parte del problema es ese, es decir,
probablemente en el campo siempre habría algo que hacer, ¿no? Recoger la maleza, poner agüita, ver los animalitos, reparar la cerca, llevar los productos al mercado. Bueno, siempre habría algo que hacer. Pero en la cuestión urbana simplemente no tienen opción porque no hay empleo. Entonces se les quita de una cantidad de lugares, tanto simbólicos como efectivos, operativos, a cambio de nada. Inclusive en el plano afectivo, ¿no? Porque si se les impide que salgan, ¿qué queda con estos muchachos? Entonces, un poco, disculpa que te acorrale, Daniel, pero me parece que es una conversación muy, muy importante y sobre todo, yo creo que es una discusión muy pertinente sobre la cual no hay estudios, sobre la cual no hay una percepción de la gravedad de la situación con respecto a los chicos, ¿no? Las chicas también, pero tienen su especificidad. Y además en el caso de las chicas hay hartos estudios, ha habido un énfasis que creo que es insuficiente, pero de todas maneras con un énfasis apropiado, que de alguna manera aporta un poquito más de miras, no solamente en términos empíricos, en términos de estudios de campo, sino también en términos teóricos. Pero en el caso de los muchachos se está sometiendo a una situación verdaderamente imposible. ¿Cómo verías? Yo te invito aunque sea aventura algunas hipótesis, por favor. Sí, perfecto, gracias. A ver, me parece que sí, es interesante porque cuando uno regresa a ver los estudios de José Sánchez Parga, sí, sobre todo es por el grupo en el que se focalizó el trabajo él, ¿no es cierto? Entonces trabajó con comunidades indígenas y efectivamente en el campo siempre hay algo que hacer, como tú bien lo señalabas, Pedro, pero acá son poblaciones urbanas, mestizas y afros, ¿ya? Donde el sistema educativo no es la opción, no es la opción, porque incluso, y lo vimos en el dato, si tengo título de profesional técnico o profesional de educación superior o soy bachiller, igual mis ingresos son menos de 200. En muchos de los casos está eso, ¿no? El 62% daba cuenta la data. Y entonces, claro, uno regresa a ver y dice, acá los jóvenes, sobre todo los hombres, salen del sistema educativo y yo digo, se convierten en meros espectadores porque ni siquiera tienen la posibilidad de ingresar al sistema laboral, porque sabemos que no hay condiciones objetivas para que los jóvenes puedan involucrarse a una vida económicamente productiva, no lo hay. La otra opción es ser parte de las bandas donde van a generar una parte del engranaje, ¿no es cierto?, de la generación de economía, pero otra vez la familia sale al frente, resguarda y dice, no, por favor, no, y estos jóvenes no van al sistema educativo, no están dentro de la generación de economía o de riqueza, y lo que hacen es quedarse adentro. Y cuando digo quedarse adentro, digo quedarse en el hogar, quedarse en casa, no salen porque no tienen lugar. Y claro, ahí es una cuestión muy preocupante, insisto, no tenemos todavía respuesta para ello, habrá que trabajar. Hemos conversado con las colegas y los colegas psicólogos de acá de la universidad con las que trabajamos en la investigación y sin duda que empiezan a generarse otro tipo de elementos, ¿no? Cuestiones de consumos de otra naturaleza, sin duda que aparecerán, y esta es una hipótesis que lo decían acá colegas del campo de la psicología, decían, seguramente aparecerán mayores problemáticas en temas de salud mental, porque es gente que no está socializando, es gente que no está siendo productiva económicamente, es gente que no está siendo productiva socialmente y prácticamente están encarcelados, pero en sus casas, no están saliendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta generación de jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, no tienen posibilidades de estudio, no tienen posibilidades de recreación o de esparcimiento? No existe esto. Entonces, al no existir todas estas actividades, lo que estamos generando es una construcción de unos sujetos. Insisto en esta idea, que no es mía, es de los colegas con los que trabajamos, seguramente estaremos enfrentándonos a una nueva generación que va a tener complicaciones en el orden de la salud mental. Y que claro, que el país y la gente tampoco lo ha visto porque no hay estudios, pero también ahí hay una cuestión en que desde el imaginario familiar y social le ven como una suerte de cuidado y protección que no salgas. ¿Pero a qué costo? A un costo en que esta joven, no ha tenido la posibilidad de socializar, no ha logrado desarrollar habilidades comunicativas o
capacidades, habilidades sociales que le permita estar en el mundo de forma competente, ¿no es cierto? En términos de relaciones sociales me refiero, ¿no? En la capacidad de la resolución de un conflicto, porque obviamente el estar en interacción con la gente, en el diálogo, en la atención, nos invita a tener un conflicto que luego va a tener que ser resuelto de X formas, pero esas X formas van a tener que tener proveedor en el momento de la socialización. Entonces, son jóvenes y sobre todo, insisto en esta idea, hombres que empiezan a tener una problemática mayor. Esta hipótesis que mantienen estos colegas la sostienen sobre todo por algo que yo no voy a tocarlo así porque es trabajo de otra colega que está acá en el equipo, pero tiene que ver justamente con el exceso de policonsumos. Entonces son jóvenes que empiezan a tener policonsumos porque prácticamente es una suerte de entrar en una suerte de individualización extrema, una suerte de encierro, ¿no? Una suerte de estar guardado, recluido, porque me están cuidando. Me cuida la familia. Ilústranos, por favor, Daniel, cuando te refieres a policonsumos, ¿a qué específicamente? Sí, la colega con la que trabajamos acá, ella nos explicaba que Clara es más en el trabajo de la clínica, incluso aparecen jóvenes que son consumidores de alcohol, consumidores de cocaína, consumidores de diferentes sustancias, pero cuando digo policonsumos es que van consumiendo todo en una sola fiesta. Entonces, ahí hay un policonsumo, ¿no? Cigarrillo, alcohol, cocaína, marihuana, y un elemento adicional que aparece, ¿no es cierto?, en este tema de los policonsumos, y lo hablábamos con esta colega porque a nosotros nos apareció en la investigación, es el tema de la pornografía. ¿Ah? Entonces, fíjate que esta colega con la que trabajamos, ella decía, es muy habitual ahora tener jóvenes en policonsumos. ¿Cuál es la explicación o la causa de los policonsumos? Es que son jóvenes que no están en procesos de socialización. Son jóvenes que están prácticamente encerrados y los procesos de socialización no son dados, no están. No son jóvenes que están en el sistema laboral, no son jóvenes que están en el sistema educativo, no son jóvenes que están en los barrios, en las comunidades, y lo que están es guardados. Entonces, los pocos accesos que tienen al vínculo social es justamente para proveer de determinadas cosas. Entonces, a eso me refiero con policonsumos, que es una de las temáticas que trabaja una colega acá de la universidad y que justamente encontramos que una de las posibles causas puede ser esto, ¿no? El encierro, la depresión en aumento, una autoestima baja y que de alguna forma conduce a que tengas que huir, fugar de esta realidad y ahí aparece el tema del consumo de sustancias e incluso el consumo de pornografía, ¿no? Ahora, esta es una combinación claramente explosiva en términos de la salud mental. Estamos forjando un problema de profundas consecuencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia de género, pero en un futuro inmediato, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro, a ver, esto un poco tiene, y hay que irlo mirando, ¿no es cierto? Nosotros la investigación empezamos en julio del año 2024. Y en esta segunda fase que estamos trabajando, este segundo año, ¿no es cierto?, que va terminando el 2025, justamente lo que vamos encontrando es que hay una profundización de la desigualdad social en términos más estructurales, una profundización de la pobreza con los datos que pudimos mostrar en la encuesta que aplicamos, donde los ingresos son menor de $200, donde la cabeza de hogar es femenina, donde la estructura mayoritariamente presencial es monoparental, la estructura familiar, donde la resolución de conflictos dentro del hogar se salda a través de golpes y acciones violentas, donde la mano dura del Estado hace que en el espacio de lo exterior sea también violento, donde yo puedo salir y correr riesgos de vacunación, de maltrato, de extorsión, de violencia, de crimen, de asesinato, de extorsión, de lo que sea, que al final deviene en un tema de violencia. En suma, las condiciones contextuales son condiciones que generan violencia. Y para precautelar la violencia o de ser víctimas de esta violencia, la estrategia familiar ha sido encerrarles a los chicos. Y ahí es lo que justamente aparece esta combinación, este cóctel que tú decías, me parece tremendamente explosivo, que todavía no sabemos en cuánto tiempo va a detonar, pero lo que estamos haciendo, y por lo menos la hipótesis de las colegas con las que trabajo yo acá, tienen que ver con una
suerte de preocupación frente a lo que se viene con la salud mental de las nuevas generaciones. Son gente que no tiene socialización, es gente que no tiene capacidades de resolución de conflictos, es gente que las habilidades sociales se han ido mermando y prácticamente están aislados. Ahora, para el lado positivo, digamos, ese potencial luminoso de las chicas, ¿en qué medida, en términos de organizar, en términos de proponer, en términos de defender, en términos de rebelarse, en términos de darle la dimensión social a un problema que el sistema intenta, el sistema y el gobierno intenta ponerlo en términos personales, individuales, de autoculpabilización? ¿En qué medida tiene un eco en las mujeres adultas dentro del hogar? Sí, ahí es interesante también mirar cómo a medida que las mujeres van siendo adultas, ¿no es cierto? Mientras más adultas las mujeres, hay una suerte de mayor presencia de conservadurismos, ¿no es cierto? Mientras más jóvenes también hay una tendencia a tener como una mirada mucho más plural, mucho más abierta y sobre todo lo que decía, ¿no? Como esta reserva en términos de los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres jóvenes son el lado positivo, como decías tú, el lado que de alguna manera empieza a tener como posibilidades de resguardo social, es la reserva social que vamos a ir teniendo. Pero me preocupa porque las generaciones más adultas son las generaciones justamente las que están generando una crianza frente a sus hijos, hijas, en las que les ponen en riesgo, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay que ir como valorando y pensando también esta condición. Yo rescato efectivamente el lado positivo en el que son las mujeres jóvenes, las que empiezan a ser las abanderadas y ese faro de reserva frente al tema de lo social. Sin embargo, también aquí es un elemento que ha salido ya y que hay estudios desde hace rato, ya en los últimos 5 años por lo menos, es una generación que también se mira como una suerte de soledad, ¿no es cierto? Las jóvenes, las mujeres jóvenes no se miran como madres, no se miran con una conformación de familia o de vida en pareja. Y claro, esto de alguna forma también dibuja una nueva forma de sociedad ecuatoriana de aquí a unos 10, 15, 20 años, ¿no? Sin duda que eso es clarísimo, ¿no? Los datos proyectivos dan cuenta que para el año 2050 este país será un país de viejos y ya no será el país de jóvenes que todavía tenemos como reserva, pero es justamente porque las mujeres jóvenes son las abanderadas de los derechos y uno de los derechos que abanderan es justamente el derecho a su decisión de maternidad u opción de tener familia o no. ¿Mm? Ahora, estamos haciendo unos cruces muy necesarios, pero claro, que van elevando cada cual exponencialmente la complejidad del tema. En cada cruce binario, inclusive matemáticamente, estamos poniendo en términos de potenciación la cosa. ¿Y cómo ves vos, cómo diferenciarías vos estas distintas complejidades, estos distintos matices, el rol que podría tener la religión, ¿no? Es decir, ahora que mencionabas el tema de lo conservador, ¿qué diferenciación vos verías en términos de familias católicas o de tradiciones católicas versus pentecostales y otras denominaciones protestantes o tal vez otras visiones religiosas? ¿O vos crees que eso no tiene mayor diferenciación? Es igual de grave en todo lado. No, no, sí existen. Nosotros mismos hicimos una investigación en el año 2023 y que da cuenta que en el caso ecuatoriano, por lo menos, si bien el catolicismo es una de los credos religiosos que aún prevalecen en la sociedad ecuatoriana, hay un aumento y un crecimiento de los credos cristiano evangélicos, ¿no? Sin duda. Pero claro, ahí hay una cuestión que me parece singular y particular porque eh, decía, en el caso de las mujeres, mientras más adultas, más conservadoras, mientras más jóvenes, con mayores pluralidades o mayores dotes de liberales. Y en el caso de los hombres, mientras más jóvenes es lo contrario, mientras más jóvenes, más conservadores.
Y mientras más adultos, mucho más plurales, mucho más liberales. Son los jóvenes, y ahí un poco conecto también con esto que tú mencionabas, Pedro, con respecto a la población argentina y la presencia de Milei y los triunfos en Europa, incluso de tendencias mucho más conservadoras. En gran medida es la población juvenil, pero masculina. Son los jóvenes los que tienen una suerte de conservadurismos más presentes en Exacto. relación con las mujeres, ¿no? Así es, mira, y ¿cómo entenderías vos el papel que tendría la religión en ese sentido? Es decir, ¿vos crees que cuál sería la relación de estas muchachas jóvenes, por ejemplo, de estas chicas jóvenes con estos niveles de liderazgo, con una proyección del rol de la mujer que no sería precisamente la versión conservadora, estaría no necesariamente una versión revolucionaria, pero sí una visión al menos liberal, ¿no? Sí, Frente sí. a lo que podría ser el papel de los jóvenes, de estos muchachos más bien encerrados en una visión de defender un territorio que yo te sigo insistiendo, un territorio que se va achicando por los cuatro costados, es decir, en el plano simbólico, en el plano afectivo, en el plano físico, en el plano laboral, en el plano profesional, en el plano intelectual, ¿no? O sea, ya el que se vea a la gente reducida al tema de la pornografía, del policonsumo, ya te marca claramente el hecho de que cada vez su capacidad de proyectarse se va disminuyendo. Entonces, ¿cómo verías vos el papel diferencial de las religiones y cómo los asumen la gente de las zonas donde ustedes trabajan? Sí, como te decía, mayoritariamente es gente que está con un credo religioso católico, ¿no? Y creo que ahí el catolicismo también a las chicas, sobre todo, les da les permite tener como esa plasticidad, digamos así, para moverse, ¿no? Entonces, efectivamente tienen se reconocen católicas, pero están como en esta onda más liberal, incluso el tema de la despenalización del aborto, lo mencionan, lo hablan, sin embargo se reconocen como católicas y está. Entonces, por eso digo, el factor el factor religioso es un factor que se encuentra ahí presente, por eso insistía que uno regresa a ver lo que pasó en el año 2023 con los jóvenes, mayoritariamente se reconocen como católicos. Obviamente hay un crecimiento exponencial y muy interesante sobre otras religiones, sobre todo la cristiana evangélica, pero que de alguna forma la reserva, ¿no es cierto?, de creencia, de fe en el Ecuador, en los jóvenes por lo menos todavía está ahí en el catolicismo, pero el catolicismo porque de alguna forma, y aquí los católicos, claro, hay como esta suerte también de decir yo soy católico, pero tengo mis posturas frente a la despenalización del aborto, frente al tema de la pena de muerte, y esto es muy presente en los jóvenes, entonces se reconocen como católicos, pero el momento de topar temas como, sobre todo las chicas, despenalización del aborto es un tema que no se discute, no, sí, por supuesto, eso tiene que darse, pero soy católica. Cuando tú trabajas con poblaciones que son cristiano-evangélicas, mujeres, incluso entran en una ambigüedad muy particular, no saben qué responder y se quedan ahí como no sé qué decir, qué es lo políticamente correcto que debería decir o no, pero está ahí porque la presencia, digamos, de toda esta temática de género es un asunto que está rebasando más allá del credo religioso que tengan o no. Y por eso digo, el catolicismo de alguna forma les permite tener esta plasticidad a las generaciones jóvenes como para tener un posicionamiento en determinados temas, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí. Pero, por otro lado, además tienen un amparo, ¿no? Cuando uno regresa a ver, nos pasó esto con un colectivo de chicas que son católicas, y claro, ellas hablábamos de estos temas, del aborto, de temas de la homosexualidad y todo aquello, y ellas incluso te citaban directo documentos que el Papa Francisco lo había expedido y decían, mira, si el Papa Francisco siendo el referente de la Iglesia Católica en el mundo te dice tal. Entonces, insisto, o sea, tienen como esa posibilidad de moverse, ¿no? Hay esta plasticidad que les deja. Pero el tema religioso creo yo que sigue siendo ahí muy presente, sigue siendo, de hecho, en el trabajo del año 2023 que mencionaba, cuando uno regresa a ver una de las instituciones en las que los jóvenes confían en el Ecuador, es la Iglesia Católica. Es una de las instituciones en la que todavía tienen confianza. Y claro, uno puede hacer un regreso a ver y extrapolar, es verdad, ¿cuál fue la institución que me dio el tema político en las crisis políticas en este país del año 2019 y del año 2022? Fue la Iglesia.
Entonces, digamos que todavía ahí hay una confianza explícita por parte de la sociedad ecuatoriana frente a la Iglesia Católica. Entonces sí hay como una presencia, pero insisto, el catolicismo creo que les permite a los jóvenes tener esta plasticidad para abordar determinadas temáticas que son propias de su condición de jóvenes, de condición de militantes, de jóvenes que están en una construcción subjetiva diferente y que se distancia de lo que sus adultas, madres, abuelas, tenían, ¿no? O tienen. Ahora, con respecto a esto de las iglesias en plural, ¿qué tan lejanas están? Es decir, ¿qué tanto es un referente, por ejemplo, del Papa Francisco, o del actual Papa León XIV, o de las iglesias protestantes? ¿Qué tan lejana es esa relación o qué tan cercana puede ser, por ejemplo, en términos de constituirse en un referente de sociabilización que no encuentran en otros planos? No lo encuentran en el plano del deporte, no lo encuentran en el plano de la cuestión laboral, de la cuestión educativa. Entonces, de pronto, algún grupo religioso podría convertirse en un escape, ¿no? Como para poder salir de la casa al menos. Sí, fíjate que esto es interesante. Nosotros hicimos un trabajo en Guayaquil, en uno de los sectores más complicados que está al sur de la ciudad, ¿no? Y nosotros hablábamos con los habitantes de ahí y nos decían que las instituciones del Estado salieron, que las iglesias cristiano-evangélicas salieron por miedo y que por ahí lo que quedaron fueron alguna presencia de iglesia católica. Iglesia católica en determinados sectores y barrios donde hemos estado es el único referente que se encuentra. Es el único espacio donde los jóvenes podrían ir. Y con esto lo que estoy diciendo es que se convierte en algo que incluso acá apareció en uno de los testimonios de los chicos. Decían, es un oasis estar en este espacio católico, donde existe espacio de recreación, donde existe espacio de juego, donde existen talleres, donde existen lugares en donde yo pueda estar. Pero era el único espacio. Pero ese único espacio tampoco van todos. ¿Por qué? En términos estructurales, no puede albergar ni recibir a todos los jóvenes del barrio. Uno, dos, les plantean reglas y normas. Entonces, y algunos no están dispuestos a aceptarlas. Entonces, sí, la Iglesia Católica, creo yo, a Bueno, pero diferencia de las también, otras. también Daniel, los curas de ahora no son los curas de los años 70, de los años 80, de los años 90, ¿no? Es decir, hay una situación que también la referencia espiritual en general, pero también la misión profética de la iglesia en territorio ha cambiado para mal, ¿no? Totalmente, totalmente. Ha habido un cambio en la forma, digamos, profética, pastoralista que las iglesias tienen, han cambiado. Y sin duda que son otros momentos y otros tiempos. De hecho, nosotros hablábamos con algunos religiosos que nos encontramos en el camino y claramente expresaban también su temor, ¿no? Y ellos decían, el temor humano está aquí presente. O sea, nosotros, nosotras, porque eran religiosos también, venimos a hacer un trabajo, pero eso no quiere decir que no tengamos miedo de Ah, estar claro. acá, ¿no? O sea, el Pero hecho de aparte, que sea aparte de lo obvio, yo creo que la forma como ven su misión, no me refiero a los curas revolucionarios, a las monjas revolucionarias, sino la forma como ven su misión, los curas de los años de ahora no tienen nada que ver con los curas de los años 80 y 90, ¿no? Me parece que había un compromiso social mucho más abierto, una visión de su situación sacerdotal, de su situación religiosa, ahora es mucho más profesional, es más un tema de carrera que de vocación, no sé, es una impresión que puede ser muy parcial, pero como que no se ve la misma dinámica que había en los años 80 y 90, ¿no? sí, sí, no, no podría yo ahí tener como mayores elementos de orden comparativo más que desde la literatura, pero sí, sí podría decir Yo que sé que cuando no nacías todavía en esa época, que me están siendo viejos, carajo. no me refería a eso, sino al trabajo de campo, no me refería al trabajo de campo, porque uno ahora encuentra con las mujeres religiosas, con los hombres religiosos, curas, monjas, pero de alguna forma ellos expresan su temor, pero también expresan como la única opción que está ahí. Y efectivamente, cuando hemos llegado a los barrios, no nos hemos encontrado con organizaciones del gobierno. Solo para darte un dato, en Guayaquil, en este sector del sur, nos decían efectivamente que ahí hay una cuestión que antes estaba como presencia
hace años, el INFA, y ahora no existe nada. Hablaban de la presencia en su momento del programa que tenía el Ministerio de Inclusión, los hijos, del CNH, tú recordarás. Y ninguna de estas actividades que eran de orden gubernamental existen en este momento. Nos hablaban de las iglesias cristiano evangélicas que estaban acá, de la iglesia de la parroquia que estaba allá, pero en rigor han quedado reducidos a nada la participación tanto de instituciones gubernamentales como de iglesias que profesan otra religión no católica, y lo que ha quedado es el catolicismo como presente ahí. Pero insisto, la confianza que existe desde la sociedad, sobre todo a la Iglesia Católica, es tan fuerte que de hecho son los lugares donde los jóvenes se encuentran y las familias de alguna forma todavía acuden, ¿no? Y hablando, insisto, esto con los religiosos y las religiosas, ellos expresan su temor, pero también albergan como esta esperanza de, si nosotros nos vamos, esta pobre gente, ¿quién? No hay nadie. Solo para darte otro dato, en Esmeraldas, los niños y los jóvenes decían que cuando van a la parroquia y reciben el sándwich, ¿no es cierto? Y reciben una bebida, quizá es de la única comida que tienen para ingerir durante el día. Sí, y hablando con los religiosos decían, si nosotros nos vamos, seguramente estos chicos, que eran alrededor de 150, no recibirán ese plato de comida, porque no hay presencia estatal. Ve, y esto nos lleva a un tema que de pronto vos tienes ahí una cuestión privilegiada, sobre todo en el tema cualitativo, porque lastimosamente me parece que en tus encuestas no han hecho un seguimiento muy sistemático de los variables socioeconómicas, excepto esos datos que son de por sí alarmantes, ¿no? De la primera lámina que presentaste. ¿Cómo verías vos? Ahora no nos pongamos binarios, sino intentemos estirar un poquito las cifras, porque en realidad está el nivel de polarización que entre los pobres mismos, ¿no es cierto?, vemos una situación entre los paupérrimos y los bien pobres, ¿no? Pero intenta ponerle una tercera franjita en el marco de tu experiencia de trabajo y de tu marco muestral entre los más pobres, los un poquito menos pobres y los menos pobres, para tratar de entender cómo se ha dado, cómo ha cambiado las cosas en estos años que ustedes han estado con un seguimiento personal, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? O sea, en los distintos aspectos que hemos venido conversando, ¿qué resaltarías vos, así como un cambio notable que se ha notado en la situación de las familias, en el comportamiento tanto al interno de la familia como en relación a lo de afuera? Y lo que fue, ¿te acuerdas nuestra conversación de la vez anterior en torno a la falta de futuro? Sí, a ver, un poco yo decía hace un momento, yo encuentro que hay una profundización de las desigualdades sociales y la pobreza mucho más extrema. Eso es como un primer elemento. Pero efectivamente, como tú dices, ¿no es cierto? No están solamente los pobres bien pobres, pauperizados, o los que, como hace rato el Banco Mundial decía, los desechables, ¿no? No están solo ahí, está. Si hay como una franja y que está sobre todo atravesada por esta cuestión de la violencia y la economía subterránea. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de los barrios también hay o sea, yo vivo en un barrio, pero este barrio también tiene sus estratos, por plantearlo así, ¿no? Entonces está el que prácticamente no está inserto en nada, pero vive aquí. Está el que de alguna forma es funcional para el sistema económico subterráneo, incluso del barrio, y que tiene unas condiciones de privilegio mejores. Y está el otro lado, el que de alguna forma organiza la economía subterránea y que prácticamente tiene otras lógicas de accesos, pero está dentro del barrio. Entonces, digamos que existen estas cuestiones que se han ido como especializando, si cabe el término, dentro de la economía también de los barrios, ¿no? Ahora, nosotros que vamos encontrando es justamente esto, ¿no? Como el que vive en el barrio y que le toca vivir aquí y es funcional a la economía, pero tiene su reparto menor, el que está involucrado en otras actividades de la economía y que tiene unas condiciones mucho mejor, y digamos así, el que maneja la economía, ¿no? Entonces sí existe esta suerte de especialización. Ahora, alrededor de todo eso, claro, lo que nosotros vamos encontrando es que, y es nuestros sujetos de atención, los jóvenes son los que están dentro de la escala más baja.
porque son los niños, los jóvenes, los que están actuando como vigilantes, como guardianes, como primer cinturón de seguridad, como mensajería y traslado, ¿no es cierto? Son ellos. Y digo ellos, no digo ellas, porque otra vez las mujeres están deslindadas de esto y son las que de alguna manera hacen ocupación del espacio público, intentan darle otra dinámica a la comunidad, intentan darle otra dinámica al barrio, pero no logran ubicarse. Y otra vez, son ellos, los hombres, los que manejan esta economía y que están en vínculos con los agentes externos a la comunidad, al barrio. Entonces uno sí logra identificar que a medida que empieza a avanzar el tiempo, ¿no es cierto? Yo he visto tus otros diálogos que has tenido con otros invitados y claro, uno lo que va encontrando es que aquí hay una economía subterránea que uno desde el trabajo que hace dice difícilmente vamos a poder salir con facilidad o por lo menos digamos, ilesos. O sea, la economía ecuatoriana es una economía que está muy frágil, las condiciones sociales, objetivas, materiales de los jóvenes está por demás frágil, ¿no? Y entonces las condiciones en las que nos enfrentamos son condiciones de extrema adversidad. Y digo, uno regresa a ver el presupuesto que acaba de ser aprobado y todas las reducciones que tienen hacia el campo educativo, hacia el campo de la salud, es decir, a todo el campo del frente social, da cuenta de que no va a haber una posibilidad de mejora y lo que va a pasar es que si volvemos al siguiente año, esta especialización seguirá generando una nueva clasificación incluso dentro de este segmento poblacional, que uno puede decir comunidades empobrecidas, barrios peligrosos, pero en las que ya existen una suerte de clasificación y privilegios, incluso internamente, ¿no? Ahora, ¿cómo verías vos el tema de la evolución de la posibilidad del, por un lado, la solidaridad y por otro lado, la discriminación al interior de estos sectores? O sea, en la relación pobre a pobre, ¿no es cierto?, entre los más pobres y los menos pobres, ¿cómo ves vos la posibilidad de lazos de solidaridad o este individualismo lo que ha hecho es exacerbar el orden del picoteo? Sí, la solidaridad es un tema que incluso se está quebrando, ¿no? Yo decía, la posibilidad de un lazo comunitario, de un lazo social que te articule, cada vez es mucho más ausente, porque la idea de sospecha y de fragilidad, o incluso la disputa del espacio territorial es tan grande que tú tienes en Esmeraldas un sector donde están dos barrios divididos por una calle, pero esa calle es la frontera imaginaria donde el del barrio A no puede cruzar al barrio B o viceversa, porque simplemente son enemigos, porque en el lado A opera una organización y en el lado B opera otra organización. Y resulta que tienes familias que están viviendo en barrios contiguos, pero no se pueden ni siquiera visitar porque son de sospecha. Entonces el tema de la solidaridad es un tema que, a mi parecer, y desde la investigación, es un tema que cada vez está mucho más frágil, porque la sospecha es mayor, esta desimplicación por lo social y lo que decía frente al tema de la muerte, incluso la naturalización, es un asunto que nos lleva prácticamente a tomar distancias de lo que le ocurre a mi congénere, de lo que le ocurre a mi familia, de lo que le ocurre a mi compañero, a mi vecino. Entonces hay una desimplicación tan grande que prácticamente nos traduce en que la solidaridad es un asunto que empieza a perderse. Qué terrible. Ahora, vamos cerrando la conversación, Daniel, que por cuestiones de tiempo, porque yo seguiría hablando muchísimo, te comprometo, por favor, a que nos visites otra vez, vos mismo ponme fecha a tu compañera, a las compañeras de tu equipo, a otros compañeros que estén trabajando en este tema. Me parece que de alguna manera, de manera muy modesta, pero podemos ayudar a que se despierte un interés en este tipo de investigaciones cuya reflexión es fundamental ahorita para el país, ¿no? A veces se utiliza este tema de que la juventud, la niñez es el futuro de la patria, bueno, y nadie, aparte de estas afirmaciones retóricas, nadie está preocupándose de esto. Ubícanos, por favor, ¿cómo percibirías tú la capacidad de proyectar, de extrapolar los resultados de tus estudios cuantitativos y cualitativos hacia una situación más general del país? A ver, como te decía, nosotros estamos ahora haciendo esta investigación en determinadas provincias, hemos arrancado en Esmeraldas, vamos a tratar de que sea un estudio de orden nacional, por supuesto no podremos cubrir el 100%, pero sí la muestra va a ser bastante significativa en términos de lo nacional, pero yo creo que sí hay que
como es la segunda vuelta, digámoslo así, la continuidad del proyecto iniciado el año anterior, sí podemos tener una representatividad en términos cuantitativos y también una significancia importante en términos cualitativos de lo que va ocurriendo. La problemática de los jóvenes es una problemática que, y tú lo decías, mucha gente ni siquiera se detiene a pensar y repite desde lo político como la niñez, la juventud, la esperanza del futuro, el mañana, no sé qué, y todas estas cuestiones retóricas que en rigor cuando uno regresa a ver, simple y objetivamente, presupuesto para el año 2026, reducido para el campo de la educación. Entonces, si yo tengo 700.000, 450.000, 650.000 jóvenes, niños que están fuera del sistema educativo, entonces ahí está una de las primeras explicaciones de por qué la violencia social va en aumento. Si yo tengo una desinversión en el ámbito de la obra pública, logro explicar por qué tengo gente que está ganando menos de los $200 al mes. Si yo logro ver que no tengo una política pública que no genera fuentes de empleo, que no genera trabajo, que no genera actividad de recreación o inversión en parques y canchas, voy a entender que los jóvenes tienen que dedicarse a algunas actividades que por supuesto van a estar reñidas con la ley, pero que en gran medida se podrían solventar si es que pensamos desde lo político, ¿no? Entonces yo creo que aquí la investigación lo que está haciendo es, uno, develando algunos elementos que antes no teníamos acceso, como lo que te decía, el tema del policonsumo, además asociado al tema de consumo de la pornografía, esta hipótesis de los colegas que están pensando que el futuro en el Ecuador será una cuestión preocupante en términos de salud mental. Lo otro, que nos de alguna forma tenemos que poner atención en cómo vamos a trabajar el tema de la muerte, sobre todo en los espacios educativos, los formadores, los profesores, como los adultos, cómo enfrentamos el tema de la muerte en un espacio escolar, y la muerte está presente en cada momento. Entonces creo que ahí se plantean algunos desafíos, algunas posibilidades como para seguir profundizando, seguir investigando y por supuesto agradecerte también a ti, Pedro, porque este es un espacio en el que podemos compartir lo que vamos haciendo y sin duda también abrir algunas líneas de debate y de contrapunto en la que seguramente la gente que nos escucha y nos ve también podríamos seguir enriqueciendo estas conversaciones, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo, una contribución formidable que ojalá podamos continuar. Yo me pongo, insisto, de manera muy modesta a tu servicio, al servicio de las compañeros que están trabajando en el tema. Que vaya esto como una conmemoración emocionada a los 4 chicos de las Malvinas. Un gran abrazo, hombre. Cuídate. Muchísimas gracias, un abrazo y siempre gracias por este espacio.